¿Alguna vez os habéis preguntado si eso de viajar fuera del cuerpo es verdad? ¿Para qué sirve? ¿Si es un mito? ¿Si es realidad? Bien, pues hoy os he traído a una conferencia muy interesante. Pau Hernández nos va a enseñar qué es lo de salir del cuerpo, qué son los viajes astrales, qué se consigue con ello y cuál es su método. Así que nada, no os lo perdáis porque os lo vamos a conocer enseguida en la Espiral Cultural. Muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conocer a Pau Hernández. ¿Alguna vez habéis pensado qué era lo de viajar astralmente? ¿Salir de tu cuerpo? ¿Viajes oníricos? ¿Sueños controlados? ¿Sueños lúcidos? Pues hoy vamos a aprender muchísimo más. Nos encontramos en la Espiral, espiralcultural.com, que es donde aquí en Aranjuez vamos a hacer el evento de presentación del curso de Pau Hernández de viajes astrales. Varias actividades, aquí hacemos talleres anuales de pintura, cine, fotografía, guión. Luego tenemos la parte de asociación cultural, que le hacemos visitas a museos. Si queréis más información, luego cuando finalice también os podemos dar la información que queráis. Hoy empezamos el ciclo de charlas y vamos a empezar con Pau Hernández, que nos va a hablar de experiencias fuera del cuerpo. Mi nombre es Pau Hernández. Vamos a tratar durante esta hora y media que vamos a estar aquí qué es esto de las experiencias fuera del cuerpo, de qué forma nos pueden afectar, de qué forma las podemos conseguir y intentar de alguna manera aclarar algunos mitos y algunas creencias que hay sobre ellas, darle validez a muchas y quizá aclarar algunas otras que quizá no sean del todo productivas si se tienen en cuenta. Intentaré que esta charla sea didáctica, que no solamente sea una charla sobre las experiencias fuera del cuerpo, sino que os vayáis con algo de contenido. Es decir, que os vayáis con algo a casa con lo que pensar un poquito y plantearnos hasta qué punto este plano físico en el que vivimos y creemos que somos conscientes es lo único que hay. La charla está estructurada en estas fases. Hablaremos sobre la anatomía básica de este cuerpo energético que es capaz de acceder a este tipo de energías, porque su anatomía tiene una consecuencia directa en que las experiencias acontezcan o no acontezcan. Hay una creencia generalizada que para generar una experiencia fuera del cuerpo, para generar un viaje astral como comúnmente se los conoce, es necesaria una técnica. Si hay alguna técnica, y parece ser que es así, que funciona, entonces si la técnica fuese lo que genera la experiencia fuera del cuerpo, todo el mundo al aplicar esa técnica debería tener la experiencia fuera del cuerpo. Y sin embargo eso no es así. Por lo tanto, debe haber otras variables por ahí en medio que realmente sean las causantes de que la experiencia acontezca o no, independientemente de la técnica que se emplee. Causas de la no experimentación de las experiencias fuera del cuerpo. En este punto lo que veremos es si esta capacidad es una capacidad inherente a todo ser humano, por qué hay personas que las experimentan y otras personas no. ¿Cómo generarlas? Ahí entraremos un poquito más profundo. De hecho, es prácticamente el pilar de la charla, el pilar de la conferencia. Síntomas de acceso, los tipos de acceso, los planos de acceso y los beneficios que pueden tener estas experiencias en nuestro día a día. Y finalmente hablaremos sobre un breve rato sobre las estadísticas de este sistema que facilitamos desde aquí. Experiencia fuera del cuerpo, viaje astral, desdoblamiento, son muchos términos para definir a una misma experiencia. Desde mi punto de vista, prefiero usar el término experiencia fuera del cuerpo, que aunque es más largo, me resulta más gráfico y más descriptivo que el término viaje astral, por ejemplo. El término viaje astral, desde mi punto de vista, lleva una connotación a veces como muy mística, ¿no? Como muy fantasiosa, y como que estas experiencias siempre van de la mano de un desplazamiento por el cosmos prácticamente. Si bien esto puede ser así, no es lo importante de la experiencia, obviamente. Es decir, si nosotros nos vamos de viaje de aquí a Galicia, lo importante será lo que haga yo allí, no el trayecto. Por lo tanto, intento siempre referirme en las charlas a la experiencia fuera del cuerpo en vez de viaje astral, desdoblamiento, experiencia extracorpórea, etc. Y a su vez,
ese vehículo inherente a todo ser humano que es capaz de acceder a este tipo de experiencias también se le conoce como cuerpo astral, como cuerpo energético, como doble. Empezaremos por una introducción para intentar identificar o reconocer que es posible que ese cuerpo que es capaz de tener este tipo de experiencias lo tengamos. Si habéis oído hablar del Reiki, de la acupuntura sutil, del Tai Chi, del Qigong, Reiki, por ejemplo, ya se está implementando en hospitales públicos. Cuando una terapia energética ya se implanta dentro del sistema sanitario, algo de veracidad debe tener, ¿no? Vale. Si esto es así, cuando una persona, un terapeuta de Reiki, hace un trabajo, una persona que hace un trabajo de imposición de manos, hace su práctica, si tú estás viendo esa práctica, si tú estás viendo esa terapia, verás que el terapeuta no entra dentro del paciente, ¿no? Parece que la terapia se hace desde fuera. Vale. ¿Qué se nos escapa ahí? Es decir, si un terapeuta está haciendo un trabajo que afecta directamente a la persona y ese trabajo tiene unas consecuencias, algo se nos está perdiendo porque nosotros no vemos nada, ¿no? No hay nada que se vea. Esto nos puede llevar al dato como mínimo de que hay algunos sistemas sutiles que deben estar por ahí moviéndose, de los cuales no somos capaces de percibirlo directamente con los ojos físicos. Si esto es así, podemos entender que es posible que tengamos una estructura energética que sea capaz de modular, de actuar sobre otras estructuras energéticas. Y si no lo vemos a simple vista, a lo mejor es que hay otros espacios, otros campos donde eso se manifiesta, pero que al ojo físico no se puede ver. Si esto es así, podemos entender que tenemos un vehículo, un cuerpo energético que es capaz de afectar a otros sistemas. Vale, este cuerpo energético, cuando se hace este tipo de terapias, vemos que está compartiendo espacio, por decirlo de alguna manera, con el cuerpo físico. Si tú estás haciendo una terapia de Reiki, la forma la estás utilizando en base a tu cuerpo físico, pero quien está realizando la acción es tu cuerpo energético. Vale. Si esto es así, podemos entender que hay un espacio común donde pueden actuar tanto físico como el cuerpo energético. Y de la misma manera podemos entender que hay acciones del plano físico que son exclusivas del cuerpo físico. Si yo quiero clavar un clavo en esta mesa, eso lo hará el cuerpo físico, no el cuerpo energético. Si quiero hacer una terapia de imposición de manos, necesitaré vincular los dos vehículos, tanto el físico como el energético. Es posible entender, entonces, a lo mejor, que haya otro espacio donde, de la misma manera que hay un espacio donde solamente el cuerpo físico actúa, es posible entender que haya otros espacios donde ese cuerpo energético actúe. Esto es lo que conocemos como las experiencias fuera del cuerpo. El acceso a unos planos no visibles al ojo físico, donde tu cuerpo energético puede actuar. Normalmente esto se da con una separación, para entendernos, de este vehículo sutil, de este cuerpo energético respecto al físico. Vale. Decíamos que este cuerpo energético posee una anatomía. ¿Por qué vamos a ver la anatomía del cuerpo energético? Es decir, cuando entramos en materia sobre los viajes astrales propiamente dicho, es que tenemos que empezar por aquí. ¿Por qué? Porque de la misma forma que nuestro cuerpo físico, y esto me interesa mucho que se entienda, de la misma forma que todos los que estamos aquí podemos estar aquí porque nuestro cuerpo físico nos lo permite, el acceso a las experiencias fuera del cuerpo solamente es posible si ese cuerpo sutil lo permite. ¿Y eso en qué se traduce en lo que estamos viendo? ¿Se traduce en qué? Si ponemos el ejemplo de que estamos aquí con nuestro cuerpo físico, eso es posible, ¿por qué? Porque mis órganos internos funcionan medianamente bien, porque mi cerebro funciona medianamente bien, y todo eso articulado, tengo la capacidad con el cuerpo físico de moverme hasta una sala donde voy a escuchar una charla. Estamos aquí porque nuestro cuerpo físico lo permite. Medianamente, en mayor o menor grado, está operativo. En mayor o menor grado. Exactamente igual
exactamente igual, el que sea posible que accedas a las experiencias fuera del cuerpo depende de que los centros operativos, de lo que los centros energéticos de este vehículo estén operativos. Es exactamente lo mismo. Si los centros operativos que rigen al cuerpo energético no están activos, no nos podremos mover. No podremos acceder a este tipo de experiencias. Porque no depende de una técnica. Depende del operativo que esté este vehículo. Si nosotros estamos en una cama, postrados, sin tener control sobre nuestro cuerpo físico, si estamos en un estado desde el cual no nos podemos ni levantar de la cama, no podemos hacer nada en el plano físico. Es exactamente lo mismo. Si el cuerpo energético no tiene sus centros operativos y funcionales, la experiencia fuera del cuerpo no va a acontecer. Y me interesa explicar por encima cuál es la función de cada uno de estos centros para que, una vez conocida la función de estos centros, entendamos cómo suceden las experiencias fuera del cuerpo y por qué no las estamos teniendo. Empezaremos a explicar lo que conocemos como núcleo inferior, o en la tradición taoísta que se conoce como Tantien inferior. El núcleo inferior viene a ser el depósito de combustible de este cuerpo energético. Todos los demás centros asociados a las experiencias fuera del cuerpo que rigen al cuerpo energético dependen, casi todos los centros, dependen de la potencia que nosotros tengamos acumulada en el núcleo inferior. Si no hay energía disponible, si no hay recursos disponibles en Tantien inferior, en núcleo inferior, este vehículo no estará operativo. Cuando los niños pequeños, las niñas pequeñas, a veces a los adultos nos plantean o se plantean las opciones, es que esta noche he soñado que volaba, o es que he visto a esa señora que estaba así como rodeada de rosa, o te explican esas conversaciones a veces con amigos imaginarios que tienen, todas esas cositas que no corresponden al plano físico, sin ninguna maldad y con todo el cariño del mundo, desde la parte adulta, desde la sociedad, los progenitores, las escuelas, lo que se enseña es a descartarlo. ¿Qué sucede? Si nos adoctrinan a descartar todas esas cosas que se mueven que corresponden a la actividad del cuerpo energético. Que el núcleo posterior lo único que hace es mostrarnos la información de este plano. Si este núcleo posterior en un niño pequeño, en una niña pequeña, tiene la capacidad de moverse y percibir y acceder, y con la consecuencia de percibir, acceder a otros planos, si nos enseñan a ubicarlo única y exclusivamente en la percepción de este plano, lo que sucede es que finalmente este núcleo posterior queda fijo. ¿Y qué es lo que percibiremos? Percibiremos el plano al cual nos hayan enseñado a atender. Cada vez que un niño pequeño o una niña pequeña tiene una experiencia fuera del cuerpo, su punto de encaje, su núcleo posterior, se mueve para percibir esos planos. En el momento que esto se comunica y nos enseñan a descartarlo, lo único que hacemos es fijar nuestro núcleo posterior en una posición inamovible, que es la percepción de este plano. Si esto es así, ¿qué consecuencias tiene con el resto de núcleos energéticos asociados? Pues que si desde aquí, desde el núcleo superior, estamos diciendo, no, atiende a plano físico. Núcleo posterior, atiende a plano físico. Se vuelve a mover desde el núcleo superior, no, atiende a plano físico. Vale, atiende a plano físico. Atiende a plano físico, atiende a plano físico. Esto, núcleo posterior, se queda fijo, se queda estable. Por lo tanto, desde el núcleo superior ya no hay ninguna necesidad de dar ninguna orden de acceso en ningún otro plano. ¿Y qué sucede con eso? Que si no se reclama desde el núcleo superior energía de nuestro depósito, o le damos salida a la energía que vamos acumulando aquí de forma natural
a través de la puerta de la vida, o este sistema se colapsa. Y como consecuencia, este centro, lo que conocemos como Mingmen o puerta de la vida, se cierra. Cuando se cierra, dejan de entrar recursos en el núcleo inferior, porque desde el núcleo superior ya no se está dando ninguna orden de acceso en ningún espacio, porque nos han enseñado a que solamente atendamos a este plano. Somos unas bestias. Sostener esto en una posición fija, eso es una maniobra vamos, somos unos expertos en sostener. Que los agrupo en 4, son sensación de inmovilidad, sensación de no respirar, aceleración del ritmo cardíaco, imposibilidad de hablar. Nosotros, desde nuestro cuerpo físico, ahora mismo estamos respirando y nos podemos desplazar por aquí. Vale, perfecto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de las piernas, ¿no? ¿Estamos respirando a través de los pulmones? No. Sí, pero el origen, tanto del movimiento como de la respiración, parte del cerebro. Es el cerebro quien emite estos impulsos eléctricos para que todo esto pase. Vale. Este cuerpo energético no tiene cerebro. O no tiene el cerebro que entendemos como cerebro físico. Vale. Cuando se da este paquete de síntomas, la persona está en la cama normalmente. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que este cuerpo energético se ha activado. Es decir, tu conciencia está puesta, para entendernos, en el cuerpo energético. ¿Qué pasa? Que lo que se intenta hacer es dar las órdenes de movimiento, de habla, de comunicación en definitiva, y de movimiento, ¿desde dónde? Desde el mismo sitio que las damos cuando estamos en el cuerpo físico, porque pensamos que estamos en el cuerpo físico. Cuando las personas experimentan esto, tú piensas que estás en el físico, sin embargo ya no estás en el físico. Por lo tanto, ninguna orden que des como estás acostumbrado a dar va a funcionar. Nunca. Hablo de inusual falta de sueño y no sea porque tenemos una preocupación excesiva que no nos permite dormir, porque nos hayamos atiborrado a cafés durante el día, no va por ahí. Es decir, si tú vas a dormir y es decir, no ha habido ninguna causa que te genere insomnio y te puedes encontrar, pues no me duermo, y no me duermo, y te puede pasar 2 horas, 3 horas, y no me duermo, y no hay nada que te haya causado ese aparente insomnio. Estás a las puertas de una experiencia en un 95%. Lo interesante cuando pasa esto es espérate. Espérate. Porque a veces hay tendencia de, pues a lo mejor gente de tomarse alguna pastilla para dormir, o ponerse la tele para ver si se duermen, o algo así. Si desde aquí me permites instarte a que esperes si te pasa eso, porque con la potencia que sea, aunque sea una potencia leve de tu núcleo inferior, es muy posible que estés ante las puertas de una experiencia. Muy, muy posible. De movilidad a nuestro núcleo posterior, hemos aprendido a dar órdenes coherentes desde el núcleo superior y hemos trabajado nuestro núcleo medio para acceder siempre, sí o también, a planos armónicos. ¿Qué tipo de experiencia me puedo encontrar? Vale. Inicialmente, el caso que hemos explicado ahora, el acceso parcial. Una elevación de una extremidad y la experiencia no pasa de ahí. Bueno, no pasa de ahí, ¿de acuerdo? Pero es interesante, algo se está moviendo. ¿Esto qué querría decir? Pues falta potencia en el núcleo inferior. Es exactamente igual que si tú estás postrado en la cama, postrada en la cama, y solamente tienes fuerzas para levantar un brazo. ¿Qué vas a pasar de ahí? No, no vas a pasar de ahí, pero bueno, ya es un avance, ya nos estamos moviendo un poquito. Vale. Esto de aquí pasa aquí arriba. Siguiente tipo de experiencia en la cual nos podemos encontrar. Las experiencias inconscientes sin recuerdo. Y si son inconscientes y sin recuerdo, ¿cómo sé que he tenido una experiencia? Solamente es posible cuando esta experiencia es compartida. Es compartida con otras personas y en donde se transfiera alguna información que una de las dos partes no conociese con anterioridad. Cuando una experiencia es compartida y alguien le da información
que esa persona no conocía, y después esto se corrobora en plano físico, ahí te está dando la vara de medir que has tenido una experiencia inconsciente sin recuerdo, si es que tú no te acuerdas y la persona con la que has tenido la experiencia te explica que ha tenido una experiencia contigo y te da información que solo tú sabías. Esta es la única forma de encontrarnos nosotros en una experiencia inconsciente sin recuerdo. Siempre cuando nosotros hayamos trasladado una información desde donde se acuña el término normalmente viaje astral. Es un tipo de experiencias en las que la persona es consciente de lo que está pasando, el nivel emocional en esa experiencia está con todo su esplendor, pero sin embargo no hay una parte de esa persona con una voluntad consciente de actuar. Es decir, sucede lo que tenga que suceder, pero en ningún momento se está dando una orden de acción consciente dentro de la experiencia para que pase lo que está pasando. Para entendernos, haciendo un símil con los sueños, vendría a ser un sueño ordinario. Tú cuando sueñas no estás ejecutando acciones deliberadas, ¿no? Dentro de un sueño parece que pasa sin que tú intervengas, ¿vale? Dentro de las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias inconscientes con recuerdos son aquellas en las que la persona se ve ejecutando la acción, sin embargo, no tiene voluntad consciente de actuar, simplemente se ve que está pasando lo que está pasando. Y es en el momento que regresa la conciencia a su estado de vigil, donde valora la experiencia, donde recuerda todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay una voluntad consciente en este tipo de experiencias de poder modular aquello que está pasando. Es donde se ha hecho, donde se ha acuñado el término viaje astral. Y aquí ya pasamos al tipo de experiencias que nos interesan, que son inicialmente las conscientes sin control. Hombre, pero si son conscientes sin control, pues vaya gracia. Si son sin control, esto solamente es al principio de cuando nosotros ponemos en marcha el cuerpo energético, y puede que nunca pase, puede que nunca pasemos por estas experiencias, por las conscientes sin control. Son experiencias en las que te da la sensación de no tener control sobre este vehículo en el momento que la experiencia ha acontecido. No pasa nada, se aplica una técnica muy sencillita para dotar de estabilidad a este cuerpo, y la experiencia o finaliza o continuaría si nuestro núcleo inferior lo permite. Y por último, nos encontramos con las conscientes con control, que es el tipo de experiencias que acontecen cuando el cuerpo energético está operativo. Dentro de este tipo de experiencias, eres tú quien decide lo que va a suceder ahí. Y es a donde vamos. Muy parecido, por eso se llama plano réplica, pero sin embargo no es el plano físico. Siempre intento inculcar a los alumnos que nunca busquen corroboración entre lo que ven dentro de las experiencias y lo que hay en el plano físico, porque puede variar muchísimo. Puede variar muchísimo. De entrada, que no se corresponden los planos, y segundo que, y si me permitís hacer esta incorporación, las experiencias fuera del cuerpo son atemporales, con lo que algo que tú estés experimentando dentro de la experiencia fuera del cuerpo no tiene por qué cuadrar en tiempo con el plano físico. Con lo que si buscas corroboración entre la experiencia fuera del cuerpo, que te dé la sensación que estás en tu habitación y que has hecho no sé qué, para que después cuando te despiertas veas si has tenido consecuencia, es muy probable que en el momento que regreses aquí no haya pasado nada. Una, porque puede ser perfectamente atemporal, y dos, porque son planos distintos. No es el mismo plano. Salvo excepciones. Dentro de estas experiencias, normalmente lo que se puede observar es que hay elementos que están en el escenario respecto al plano físico, que no deberían estar, y elementos que deberían estar y no están. Hay cambios, los escenarios no son exactamente iguales, sino que hay cambios. Hay pequeños cambios, insisto, porque no es el plano físico lo que estamos percibiendo. Y dos, lo que conocemos como plano universal, y desde aquí vamos a ver solamente estos dos. ¿Por qué hablamos de plano universal? Porque si es que aquí se ha puesto de manifiesto este término de viaje astral, tenemos que saber por qué.
Es muy posible que si has leído relatos sobre este tipo de experiencias, de que una persona se describe que está yendo por el cosmos o que pasa planetas y ve por las estrellas, ¿no? En muchísimos casos iba volando, iba pasando así a mucha velocidad y me desperté. Cuando hay un trayecto dentro de las experiencias fuera del cuerpo, siempre hay un destino. Siempre hay un destino. Sucede que para poder recordar la información que se nos transfiere, porque se nos transfiere información dentro de las experiencias fuera del cuerpo, se necesita una potencia en nuestro núcleo inferior descomunal. Recordar lo que pasa, recordar la experiencia completa, consume muchos recursos. Consume nutrientes del núcleo inferior. Si no hay la suficiente energía dentro del núcleo inferior, nos da la sensación de que la experiencia cae sin haberse completado. Y da la sensación de que la experiencia ha sido eso, que he viajado por el cosmos. Sin embargo, siempre que hay un desplazamiento, normalmente no nos vamos de tour turístico. Normalmente siempre tiene un destino. Vale, estos dos planos son los principales planos. No hay una respuesta a eso. No hay una respuesta. He puesto respuestas, pero no hay una respuesta, porque la respuesta en última instancia es exactamente igual que si te preguntan en qué te beneficia estar en el plano físico. Es lo mismo. Es lo mismo. A pesar de ello, entiendo que esa pregunta esté y alguno de los puntos que podemos ver como consecuencia de la reactivación del cuerpo energético, un incremento de vitalidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros vehículos, aquí estamos hablando del cuerpo físico y estamos hablando del cuerpo energético, pero no solamente hay dos vehículos, hay más vehículos.